económica y agradezco a los que me están ayudando, que no se han desanimado por los problemones que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Sigo repitiendo, los que tienen la opinión del sedevacantismo no son cismáticos, no son herejes, no son apóstatas, siguen siendo católicos, apostólicos romanos, siguen dentro de la Iglesia. Es una opinión teológica, el decir, el Papa Francisco, por ejemplo, al decir todas esas barbaridades que ha estado diciendo, pues no las debemos seguir, no lo debemos hacer caso. Eso nos lo dice San Pablo. ¿Qué es lo que dicen los llamados sedevacantistas? Que no es un nombre que agrade a nadie. Ellos dicen que conforme, y decimos también nosotros, conforme a la tradición de la Iglesia, que está plasmada en un canon del Código de Derecho Canónico de San Pío X, de Benedicto XV, que dice así, y es toda la tradición de la Iglesia. El clérigo que tiene un oficio eclesiástico lo pierde cuando se hace hereje, cismático o apóstata. Ya lo he explicado mucho. Y aplicar ese canon al Papa Francisco, pues es un razonamiento, diríamos, normal. No es una ofensa para nadie. Si el Papa Francisco es un clérigo que tiene un oficio eclesiástico, el papado es un oficio eclesiástico, un cargo eclesiástico, no es un sacramento, no. Y esa persona difunde la herejía, acepta la herejía, está de acuerdo con la herejía, favorece la herejía, no combate la herejía, pues la conclusión es muy sencilla, pierde su cargo. Este es un mecanismo de defensa de la Iglesia que puso nuestro Señor Jesucristo. Y es de sentido común. Con la herejía hay una separación de la Iglesia, va junta con el cisma. Declarada o no declarada, ese es otro asunto. Y con la apostasía, cuando se avergüenza de Jesucristo nuestro Señor, se avergüenza del misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es apostasía. De manera que yo agradezco a los que me están ayudando y a los que ya no me ayudan, pues gracias por el tiempo que me ayudaron, pero están equivocados. Piensen lo que estoy diciendo, Porque también por el otro lado, si tú estás de acuerdo con todas esas barbaridades y con lo que está preparando todavía Francisco I, tú eres culpable de todo lo que haga él, porque estás de acuerdo con él. No debemos estar de acuerdo con lo malo. Hágalo quien lo haga.
Ese es un razonamiento, hijos. No tengan miedo de razonar. De manera que el sedevacantismo es eso, un razonamiento, y que se define en teología una opinión teológica en una materia particular, ¿no?, que no ha sido definida por la Iglesia. La Iglesia no ha dado un juicio. Francisco es el Papa y todos tienen que aceptarlo, diga lo que diga, haga lo que haga. No, mis hermanos. Hay libertad de pensar, de razonar, de poner los fundamentos de razonamiento. ¿Cuáles son? Las premisas y la conclusión. Premisa número 1, pudiera ser premisa mayor. Todo es un canon. Todo clérigo que tiene un cargo eclesiástico, un oficio eclesiástico, y comete herejía, cisma, apostasía, pierde el cargo. Francisco es un clérigo, tiene un cargo eclesiástico, un oficio eclesiástico que es el papado, y comete herejía, cisma, apostasía, pierde su cargo. Esas son las premisas, ¿verdad? Y la conclusión, pierde su cargo. Y eso no significa que se acabó el papado, no. El papado sigue, ya les he dicho yo. San Pedro era ya un clérigo que fue ordenado obispo por Cristo nuestro Señor en la última cena el Jueves Santo. En la noche o madrugada, ¿verdad?, del Jueves Santo, del Viernes Santo, negó a Jesucristo 3 veces. En eso consiste la apostasía. En el huerto abandonó a Jesucristo. En eso consiste el cisma. Hay que razonarlo, mis hermanos. No es una cosa diabólica. No, no, no. Lean el Santo Evangelio bien, con calma. Se trata de salvar la iglesia. Y entonces, al renegar a Jesucristo, no perdió el sacramento del episcopado. Óiganlo bien, no dejó de ser la cabeza de los demás apóstoles, no. No dejó de ser la cabeza de la iglesia militante, como dice el Concilio Vaticano I, no. Siguió siendo la cabeza de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, Lo dice el Evangelio. Estaban reunidos con Pedro. En el lago de Galilea fueron a pescar con Pedro. Eso indica que es la cabeza. En el cenáculo, el día de la Pascua, estaban todos reunidos con Pedro cuando apareció Cristo la primera vez. La segunda vez, cuando ya estaba Tomás, estaban todos reunidos con Pedro. Pedro, cuando corrieron, él y San Juan, apóstol, cuando las mujeres vinieron a decir que el sepulcro está vacío, corrieron los dos y San Juan corrió primero, pero no entró a la puerta del sepulcro, se quedó por respeto a Pedro, que era la cabeza de los apóstoles. Eso no lo perdió. Como un clérigo que
profesa la herejía, el cisma, la apostasía, no deja de ser clérigo, sigue siendo clérigo, lo que sea, o sea, subdiácono, diácono, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, papa, sigue siendo clérigo, pero pierde el oficio, pierde el cargo. Ese es el razonamiento, mis hermanos. El Concilio Vaticano I distingue claramente en 2 párrafos y al final en 2 cánones. Después de la resurrección, después que Pedro y nuestro Señor Jesucristo platicaron a solas, y Cristo le pregunta, ¿me amas más que estos? Entonces, le da la jurisdicción universal, dice el Concilio Vaticano I. Léanlo bien, por favor, léanlo bien. Y en estas materias, pues se ocupa saber latín. Claro, en una traducción se entiende lo que digo, pero en latín es mejor. Recibió la jurisdicción, pero ya tenía el primado sobre los demás apóstoles, ya era la cabeza de la iglesia militante. Pero nuestro Señor puso allí una defensa para la iglesia. Entonces, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Pascua y esas 2 semanas, ¿quién fue cabeza de la iglesia? Jesucristo nuestro Señor. Punto. ¿Esto lo estoy diciendo para que me manden más limosnas? Pues sí, mis hijos, porque yo quiero reconstruir la iglesia y tengo mi seminario y estoy construyendo. Llegará el día en que ya no esté construyendo, que ya termine lo que estoy construyendo, y entonces les prometo, todas mis predicaciones, ¿saben cómo van a comenzar? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿ok? Pero hasta que llegue ese día voy a decir, pido ayuda económica y agradezco a los que me ayudan. Se trata de ayudar a la iglesia, de reconstruirla, mis hermanos, no de destruirla. Yo no quiero destruir la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar de Halloween. Ya viene Halloween. ¡Ah! Pues el que celebre Halloween comete pecado, y pecado grave, ¿oyeron? Porque cooperas a las cosas satánicas. Hace 20 años tal vez no cometías pecado. Era algo inocente más o menos, pero ahora no, ahora es culpable. Porque clarísimamente en todo el mundo es un día satánico, diabólico, que se ha metido a las iglesias. En Italia, una iglesia despoblada, porque ya se perdió la fe en Italia. Ahí van a hacer un concierto de todas las obras artísticas, no lo niego, pero dedicadas al demonio. Al demonio. Y me han mostrado unos videos de sacerdotes que celebran dentro de la iglesia las cosas más horrendas. Y se habla de una misa negra que celebraron, creo que fue en España o en Francia, no lo sé, que el arzobispo hizo que se hiciera un desagravio a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pero los sacerdotes siguen dando la comunión en la mano. Y ahí está el pecado de los sacerdotes. Tú cooperas a que haya misas negras, porque le das en la mano
a cualquiera. Y predican que cualquiera puede comulgar. No, mis hermanos, son culpables. Todo el que aplauda el Halloween, todo el que decore para el Halloween, claro, subjetivamente pueden no saberlo, no estar de acuerdo, pero cooperan al mal. Halloween fue una fiesta cristiana, como fueron fiestas cristianas las bodas, las primeras comuniones, las confirmaciones, los bautizos, como fueron fiestas cristianas el carnaval, como fueron fiestas cristianas el Halloween. ¿Qué es Halloween? La víspera de Todos Santos. El mes de noviembre se celebra el día primero, la iglesia triunfante en el cielo, todos los santos. Y el 31 de octubre es la víspera de Todos Santos. Ween, de ahí viene la palabra evening en inglés. Es inglés primitivo, ween. Hallow significa santos. Es la víspera de Todos Santos. Eso es Halloween. Y es también, pues en el hemisferio norte al menos, donde la cosecha ya se terminó. Ya quedan en los campos calabazas grandes ya, ¿verdad? Ya no queda casi nada. Se hizo la cosecha de todos los productos agrícolas. Pero desde el Antiguo Testamento y después en el cristianismo, la costumbre santa y buena de abrir los campos para que todo lo que no se recogió, lo recogieran 3 categorías de personas. La viuda necesitada cogía todo lo que podía. El huérfano que no tiene padre recogía todos los productos del campo. El extranjero. ¿Y en qué terminó todo? En el culto al demonio. La pobre viuda la transformaron en bruja. Bruja viene del verbo baraj en hebreo. Barak significa bendecir. Significa también rodilla, porque para bendecir a Dios te pones de rodilla. Significa también alberca, burja, porque en el desierto, los antiguos, donde había agua, un oasis de agua fresca, limpia, se ponían de rodillas para beber y para bendecir a Dios por el agua, si no se morían de hambre. Por eso a la bruja, en vez de decirle maldita, le dicen la bendita. Y todo el mundo entiende que es la maldita, pero es bendita, bruja. Ya viene la baraja, bruja, baraja. ¿Qué vas? Échame la bendición, échame la baraja con las brujas. Ya viene abracadabra, patas de cabra, lo que dicen las brujas. Jaberajá, dabra, abracadabra, pronuncia la bendición, eso significa. Dabra, ¿qué cosa? Jaberajá, abra, abracadabra.
Toda la magia en el pueblo cristiano viene de los judíos, siempre ellos estuvieron en eso. Entonces, Halloween se echó a perder. Y repito, como los 15 años, comienza con la misa, en la actualidad estoy hablando, La muchacha nunca ha ido a la iglesia para nada. Deprisa dan mordida al padrecito para que la confirme, una buena mordida para que le dé la primera comunión y pueda celebrar sus 15 años con sus vestidos escotados. Y los 15 años que son en México ya no son consagrar la juventud a la Santísima Virgen María, no. Estoy hablando mal, generalizando, sí, de acuerdo, para hacerte reflexionar a ti, cardenal, arzobispo, conferencias episcopales, arzobispos, obispos, sacerdotes, pueblo cristiano. Reflexiona lo que digo. Se celebran los 15 años, en primer lugar, no son indias. Los 15 años son para los indígenas, para la gente que no habla español. Para ellos se hicieron los 15 años. ¿Y tú? Eres tal vez seas india despercudida, medio güerita, ¿verdad? Pero no eres indígena. Eso fue hecho por los misioneros en México para quitar los ritos de iniciación sexual que tenían los indios. De manera que, perdónenme, en mi familia ninguna de mis hermanas tuvo 15 años. La última, más chiquita, pues le celebré una misa en la iglesia parroquia de Guadalupe en la Mesa, el día que cumplió los 15 años y vino, y después tuvimos la cena en la casa. Pero no fueron los 15 años. Eso es para los indígenas. India, tú sí tienes derecho a celebrar los 15 años. Y lo digo malamente. Las familias que no son indias no tienen por qué celebrar los 15 años de sus hijas. No, es para los recién convertidos del paganismo, que todavía llevan sus costumbres de los indios, pues, paganas. Pero el día de hoy, ayer me mostraron, serían unos 50 padres franciscanos, celebrando el rito purépecha, me imagino, aquí en México, todos coronados de flores, todos los frailes, medio afeminaditos, el celebrante también, de flores, con el incienso en el altar, echando la limpia, el saumerio. Ese es, en magia, el tarot. Ahora dicen el tarot son las barajas. Cálmate, así no era. En el Talmud de Jerusalén, en la Mishnah, en el Talmud de Babilonia, existe un libro, está casi al final, Nidá, que es de las, imagínense, menstruaciones de las mujeres que producen impureza ritual. Y hay un baño que la Santísima Virgen María también lo hizo en una piscina pequeña, privada, que se llama la purificación, que se celebra en la iglesia el 2 de febrero, día de la Candelaria, día de la presentación del niño Jesús en el templo, pero también día de la purificación de la Santísima Virgen María. Lo dicen los libros de la ley de Moisés. Después de los 40 días de reposo, porque tuvo un hijo varón, va al templo, lleva un corderito si tienen dinero, y si no, pues aunque sea 2 palomas, 2 pichoncitos, los ofrece como sacrificio en el altar.
y se purifica antes de eso. ¿Qué era la purificación? De ahí vino el bautismo cristiano. Fíjense bien lo que digo, estudien un poquito. Es como un bautisterio antiguo, una tina, no es una tina, es una alberca pequeña. Ahí se sumergía la mujer 40 días después de haber tenido el niño, para purificarse ritualmente, según como Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento. Y eso hizo la Santísima Virgen sin necesidad, pues era inmaculada, pero lo hizo por humildad. Y después presentó al niño Jesús. Y eso se llama tahará. Tahará. De ahí viene tará. Y en plural, femenino, ¿cómo es? Tarot. El tarot de las brujas que están en todos los postes aquí en Tijuana, ahí dice tarot. Eso significa una purificación. En México ya se dice una limpia. La vieja esa que comulga diario fue a hacerse una limpia. Así están todas en México, Terrible. ¿Cómo se hace la limpia? Hay limpias con huevos, le pasan el huevo y luego sacan ahí tornillos y alfileres y sabrá Dios cuánta cosa, ¿verdad? Pero generalmente es un sumerio, o sea, con incienso le pasan el humo del incienso por todo el cuerpo, por la cabeza, etcétera. Se lo hicieron a Juan Pablo II en México. El pobrecito, todo así, casi ni cuenta se daba, que humo por todos lados, ¿no? Y una bruja india por ahí. Y ahora es en la misa purépecha y también en la misa maya y todas esas misas, apaches, comanches. Pronto tendremos la misa quiligua en Baja California, ¿cómo no? La misa pai pai. Esa es la iglesia. Está corrompida, mis hermanos. Muy corrompida. Y los pastores malos no combaten absolutamente esto. Entonces, ¿qué se celebra en Halloween? ¿La iglesia triunfante? No. Se celebran las brujas. Antes era día de misericordia. En Halloween se daba todos los frutos de la tierra que habían quedado, las calabazas, las mazorcas, a los pobres, a esa Trinidad que está en la tierra. ¿Cuál es la Trinidad de la tierra? El extranjero, la viuda, el huérfano. Y lo que le hagas a ellos se los haces a Dios, a Cristo. ¿Y cómo se llama en México esto? La pepena. La pepena. El papá de la Madre Superiora, en sus campos, allá en Durango, cuando acababa la cosecha, daba la pepena, ¿verdad? Y toda la gente iba, recogía todo lo que quiera, es para ti, llévatelo. No eran siempre viuda, huérfano y extranjero, no, era todo en la bola. Eso es gratis. En Estados Unidos llegaron a hacerlo, yo me acuerdo de niño. Iba la gente de Tijuana, iban allá, porque dejaban los campos abiertos y te iban todos a la pepena y se traían cosas buenas y aquí las vendían. La famosa pepena, ya se acabó esa costumbre, ¿verdad? Vamos, mis hermanos, no festejemos el Halloween, no festejemos el carnaval, no hagan bodas en la tarde, no hagan primeras comuniones en la tarde, no hagan confirmaciones en la tarde, no hagan bautizos en la tarde, mucho menos en sábado. ¿Por qué los hacen en sábado? Para poder tener toda la noche de baile, bailes inmorales.
y el domingo borrachos, crudos, descansar todo el día, sin ir a misa. Al cabo, así dicen, ya oímos misa el sábado en la tarde. Esa no vale, óiganlo bien, no vale. Es únicamente para las personas que están impedidas de ir a misa el domingo por sus trabajos. Cuánta cosa echada a perder en la iglesia. Veamos la quinceañera, pobrecita, indígena o no indígena. Sus papás son católicos de nombre, nunca la llevaron al catecismo. Deprisa, y a veces, como les digo, pagando buena cantidad de dinero al sacerdote, a la catequista, rapidito la preparan, hace para que haga la primera comunión el día de sus 15 años. La confirmación, ahí andan corriendo por toda la ciudad, ¿verdad? Y entonces hace su primera confesión. ¡Oh! Un sacramento. Su primera comunión. ¡Oh! Santo sacramento. Su primera misa, porque nunca ha ido a misa. ¡Oh! ¡Qué bueno!, ¿no? Y después, su primera borrachera alcohólica en la fiesta. Su primer baile, de esos bailes terribles. La famosa lambada, el tango, que significa tocarse, manosearse. Que no me crea, métase a ver qué es lambada y va a ver lo que estoy diciendo. La primera orgía, diríamos. El papá de la quinceañera, magnificente, como si fuera un rico de alcurnia. Hay cerveza, licor, coñac, quiere vodka, de todo hay. Tiene surtida su biblioteca, ¿verdad? En ruso, Smirnov, bueno. En francés, coñac, brandy. En inglés, whisky. En castellano, tequila, mezcal, de todo, aguardiente, hay de todo. Y ya que están más centraditos, pues una charolita con cocaína, con marihuana, para ponerse en ambiente todos. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Exagerando un poquito, sí. Generalizando un poquito, sí. Pero se vale en oratoria. Si no, vayan a ver un manual de oratoria. Entonces, hijos, la Iglesia Católica no es eso. No cooperen a destruir la Iglesia con el Halloween. Cancélenlo totalmente. Si pusiste una telaraña, límpiala, quítala. Pidamos por los fieles difuntos. ¿Por qué se da esa pepena a los pobres? ¿Por qué se hacen regalos a los menesterosos? Porque viene el 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos. No, el día de los muertos es de los indios. No, día de los fieles, o sea, de los creyentes difuntos que están en el purgatorio. Somos católicos. Protestante no cree en el purgatorio. Él, con que aceptes a Jesucristo, ya te fuiste derechito al cielo, según tú. Esa es una herejía. El Concilio de Trento habla del purgatorio. Y el purgatorio es la razón, entre otras, para que exista el santo sacrificio de la misa, que se ofrece por vivos y difuntos. Y por los difuntos hay que orar por ellos, hacer sufragios, mandar decir misas. Yo pido que manden decir misas por el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, pero no porque sea difunto, no, por su salud, porque tiene cáncer.
Y yo quiero que viva para que ordene sacerdotes a mis seminaristas. Para Dios nada es imposible, ¿eh? Pero volvamos a la realidad. Existe, dice el catecismo, 4 infiernos. Jesucristo bajó el Viernes Santo a los infiernos, así dice el credo. ¿A cuál de los 4? Un infierno es el limbo, la orilla del infierno o la orilla del cielo. Yo digo, es la orilla del cielo. De los niños que mueren sin recibir el santo bautismo. Y yo les digo, es la orilla del cielo, limbo. Eso significa limbo en latín, en italiano también, lembo. Tú, que eres malo y todo, ¿mandarías un niño nacido, recién nacido, que no fue bautizado y se muere, lo mandarías al infierno tú? Pues no, yo tampoco, mucho menos Dios. Pero la Iglesia habla del limbo para apurarle a los papás, decir, bautícenlo recién nacido, no vaya a ser que se les muera y no tenga la gracia del bautismo, que es una gracia que nos hace hijos de Dios, adoptivos. Y eso ya nadie lo predica. Y por eso la Iglesia dice, se va al limbo, que es un estado de felicidad, que es la orilla del cielo, no del infierno, pero que se llama infierno en la tradición católica. El otro infierno es donde estaban los santos antes de la venida de Cristo, los hombres y mujeres buenos que se arrepintieron de sus pecados el día de su muerte y que no fueron condenados. Ahí bajó nuestro Señor y los llevó triunfantes al cielo. Se llama el seno de Abraham, pero se le llamaba infierno. Hay otro infierno terrible, el que no tiene fin, el fuego eterno, la muerte segunda. De ahí no se sale. Es el infierno que Jesucristo dice, fuego eterno, váyanse ahí, malditos de mi Padre. Entonces, el 2 de febrero, no pedimos por los demonios, no pedimos por los condenados, esos ya no tienen lucha. Pedimos por los que están purgando lo que les faltó purgar en la vida. Por eso se llama purgatorio. Pero antes de la iglesia purgante, celebramos la iglesia triunfante el 1 de noviembre, todos los santos. Ánimo, mis hermanos, ayúdenme. No soy hereje, no estoy fuera de la iglesia, no estoy en pecado mortal. Simplemente me defendí de la injusticia. Simplemente protegí a una persona moral que equivale en derecho a un menor de edad que necesita tutela y curatela, por eso Señor cura. Y eso no es pecado, absolutamente no. Es justicia, es derecho. Simplemente defendí la vida del seminario, que es la rama masculina de mis religiosas, y que fue aprobada
por el anterior obispo y arzobispo, y que sin ningún motivo, simplemente por la consigna mundial que hay de ir contra la tradición, el señor obispo lo quiere destruir. Según ese fatídico documento, Traditionis Custodes, que es un documento hipócrita porque dice que los obispos son los custodes. ¿La custodia qué es? La protección. El ángel custodio, ¿qué es? Nuestro ángel de la guarda, que nos protege. Los obispos deben proteger la tradición y el documento es todo lo contrario. Son los verdugos de la tradición, los ejecutores de la tradición. Y eso ya está comenzando a nivel mundial, más duro contra la tradición de la Iglesia, sobre todo en la liturgia. Piensen y sean hombres y mujeres de carácter para defender la Iglesia Católica. Se los dice un soldado ya viejo, que toda mi vida, pregúntenle a mis compañeros, toda mi vida he sido un guerrero, un combatiente, un luchador, ¿sí?, en favor de la tradición, desde el primer día que entré al seminario. Vamos, quiero compañeros, quiero gente que ande conmigo para que se restablezca la Iglesia Católica, que ha sido y está siendo destruida por los malos pastores, a quienes no debemos de obedecer. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.